Buenas noches. Hoy es 24 de abril del año 2013. Mi nombre es Alfredo Ballester y el motivo de estas declaraciones se deben a que acabo de publicar una nueva obra titulada Dr. Aramis Taboada González, escritos, poesías y testimonios. Primero quiero agradecer a los que aportaron testimonios, fotografías e contribución económica para la edición e impresión de algunos ejemplares. También a publicaciones entre líneas de la editorial Voces de Hoy, que una vez más tengo que destacar su profesionalismo, dedicación y el amor que ponen en que logremos nuestros sueños, que son los sueños de ellos. Destacando a su director, Pedro Pablo Pérez Santisteban, y a su subdirectora, Josefina Espeleta. Algunas personas me han enviado correos electrónicos o realizado llamadas telefónicas con referencia a este libro por tratarse específicamente sobre el doctor Aramis Taboada González. Y he preparado este material para aclarar algunas dudas o inquietudes que, por supuesto, si no leen el libro, por mucho que yo desee exponer en estos momentos, no lograré satisfacer las mismas. No quiero convertir esta locución, ni mucho menos mi obra, en una actividad política. El objetivo es desarrollarla como histórica literaria, homenajeando y dedicándosela a la vida y memoria del doctor Aramis Taboada, también a la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Pero después de leer la frase principal del mural, dile de mi parte que cumpla todo el tiempo que él pueda, expresada por Fidel Castro Ruz, y seguidamente leer el comentario del hijo de la persona a quien refirió esas palabras, quien dijo que cumpla el tiempo que pueda. Ah, qué terrible, Alfredo, qué terrible frase, qué terrorífica sentencia salida de las entrañas de alguien que a tantos tendría que agradecerle su posición. Qué frialdad, qué indignante uso del verbo y el sentimiento. Fin de la cita. Esto ocurrió cuando alguien se le acercó a Fidel Castro y le dijo: ¿por qué no sueltas a Aramis? Está muy enfermo. Y expresó la frase antes destacada. Después de escuchar estas dos expresiones, no sé si será una actividad política, pero humanamente uno queda, no sé en verdad, aparte de escritor e historiador, como humano, no puedo contener que mi sangre cubana corra por mis venas a una velocidad que produzca, para no decir rabia o coraje, mejor expresar, quedarme anonadado. Han pasado 60 años de los hechos que vuelven a sacar a la luz en el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con fecha 25 de enero de este año 2013, en la sección de noticias, publica en su artículo sobre el centenario martiano, en el cual menciona al doctor Aramis Taboada junto a Fidel Castro, quien pronunciara 32 años después la terrífica frase: dile de mi parte que cumpla el tiempo que él pueda. Por favor, estamos hablando de 32 y 60 años atrás. No dejemos sepultada nuestra historia. En los próximos 50 años no estaremos aquí. ¿Y qué sabrán nuestros nietos de nuestra historia cubana? En aquella ocasión fue cuando se celebraba el centenario martiano, cuando Fidel y Aramis Taboada siguieron a la jaula que llevaba a las mujeres detenidas por la huelga, y allí la defendieron. Una de las preguntas que me han hecho es: ¿cuál es el objetivo de esta nueva obra? El objetivo: no dejar sepultada la historia de Cuba, no dejarla en el olvido. Y estar acá me hace sentir nuevamente representante de todos los presos cubanos. Presenté mi libro Memorias de Abecedario, excondenado a muerte y presidiario en Cuba, el día 15 de octubre del año 2011, y expuse a este maniquí como representante
de todos los que han estado, están o estarán presos en Cuba por un motivo u otro. Hoy le toca el turno al doctor Aramis Taboada, que murió vestido con ese uniforme como un vulgar preso común, acusado de cohecho, pero tras fondo no le perdonaron negarse a ocupar altos cargos en el gobierno. No le perdonaron el defender a quienes estaban en contra del régimen comunista y participar en organizar una institución de derechos humanos. Pero un día, no sé cuándo, este maniquí tendrá que formar parte del Museo del Castillo del Morro, junto a todos los manuscritos originales que comenzaron a escribirse allí por Abecedario y otros hace 45 años, para que las nuevas generaciones sepan que no solo estuvieron allí Julio Sanguilí y Juan Gualberto Gómez, como explican los guías turísticos. Esa es mi tarea como historiador, sea cual sea la política de turno en ese entonces. El 19 de mayo del año 2012 fui nombrado miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, y en mis palabras de ingreso dije que he tenido dos momentos importantes en mi vida. Primero, haber sido nombrado máster en Derecho Penal por el doctor Aramis Taboada, en circunstancias abominables, ambos vestidos de presos. Para mí, más que un título, honoris causa. Y segundo, nombrarme miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, a quien juré lealtad a sus primeras leyes. Número 1, no atreverme a mentir. Y número 2, no tener miedo a la verdad. Palabras del filósofo y político Marco Rubio Cicerón al referirse a los historiadores. Hoy estoy acá para representar este libro y responder las preguntas sobre el doctor Aramis Taboada en honor a esas leyes como historiador, y no dejar que quede en el olvido personas como Aramis Taboada, que no es más que otro abecedario, que el mundo sepa que no solo existieron Jean Valjean, Papillon, el Conde de Montecristo, Franklin o Jacinto el Mosco. Los cubanos también tenemos un personaje que es el conjunto de todos aquellos que han pasado por las cárceles cubanas, Abecedario. En esta obra existen testimonios de personas muy vinculadas a Aramis Taboada, y es ahí la extraordinaria importancia de homenajear a este ilustre abogado que forma parte de nuestra historia de Cuba, desde sus años estudiantiles, con discípulos, compañeros de bufete, secretaria por más de 10 años, defendidos, defensores, excompañeros de cárcel. Me han preguntado, ¿y lo que usted conoce del doctor Aramis Taboada lo ha aprendido en los libros de historia? Es una buena pregunta. No, porque me tuviera que guiar solamente, por ejemplo, lo que dijo el Kramer el 25 de enero de este año, que participó junto a Fidel Castro en defensa de las mujeres detenidas en el centenario martiano, o del libro La prisión fecunda, donde exponen que fue uno de los firmantes por la amnistía de los asaltantes al cuartel Moncada, y jamás hubiese sabido ni la forma en que murió. Por suerte, ha sido a través de testimonios reales de personas que compartieron parte de su vida, e incluso cerca del lecho de su muerte, como es mi caso. Por tanto, el contenido del libro es basado en testimonios vividos por personas que aún estamos para poder confirmar la realidad. También me han preguntado, ¿qué sabe usted de Aramis Taboada? Quizás no sepa mucho, pero lo que sí aseguro que lo que sé es la verdad. Aramis fue miembro de la Federación Estudiantil Universitaria, llegando a ser presidente de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana. En sus funciones de abogado defensor, abogó por muchos revolucionarios después del golpe de Estado del 10 de marzo del año 1952, pero también al triunfo de la revolución del año 1959, algunos miembros derrotados solicitaron sus servicios. Por eso destaco las palabras
de su ex secretaria Gildita, que expresa textualmente: en mi humilde opinión, el único abogado que tenía pantalones era él, porque cuando nadie se atrevía a ir a defender a un recluso en los tribunales revolucionarios número 1, él lo hacía arriesgándose a quedar detenido en el propio tribunal. Fin de la cita. Estas frases de la secretaria Taboada me recuerda cuando vimos un fusilamiento público y escuchamos las palabras del abogado defensor. Las palabras del abogado defensor, quien dijo: como en todo tribunal del mundo es permitida la defensa, hoy me toca a mí el triste papel de defender a este asesino que sin ningún miramiento mató a un militar miembro del Partido Comunista de Cuba. Pido benevolencia. Fin de la cita. Otra de las preguntas que me hicieron me remontaron a mi primera obra escrita, Memorias de Abecedario, excondenado a muerte y presidiario en Cuba, y fue la siguiente: ¿conoce algún otro caso donde la función de algún abogado no ha sido la correcta en Cuba? Por supuesto que sí, respondí. En el caso de Abecedario, protagonista de mi anterior libro, estuvo 3 años y 5 meses esperando pena de muerte sin ver a un abogado, y lo conoció porque se supone que era quien estaba sentado frente al fiscal, que sí lo visitó en más de 50 ocasiones. Yo vivo convencido que ciertamente el que estudie Derecho Penal en Cuba durante el régimen actual, su título no debería decir graduado en Derecho Penal. ¿Saben cómo debe decir ese título? No tienen idea. Pues debe decir: anda derecho si no quieres terminar en el penal. También quieren saber si en el libro hay muchas personas vinculadas a la vida de Aramis Taboada. Para eso tienen que leer el libro. Pero sí, muchos estamos vinculados a alguna parte de la vida de Aramis Taboada. Ejemplo, compañero de bufete, el doctor Pablo Llabré, que escribió estas palabras, que la editorial diseñó en la portada del libro, quedarán para la historia, en especial para todos los abogados actuales y de futuras generaciones. Llabré expone que cuando fueron a visitar la tumba de Aramis Taboada, cuenta que uno de los sepultureros, que por mucho tiempo después del entierro ocurrió ciertamente sobre la tumba de Aramis, y el doctor Llabré expresa: después del entierro, por un tiempo, enjambres de abejas zumbaban sin descanso en torno a la lápida. Quizás es eso lo que les quede a las nuevas generaciones de abogados cuando oigan hablar del doctor Aramis Taboada: un poco de miel sobre su leyenda y un zumbido de abejas. Fin de la cita. También me han preguntado: ¿qué puedo decir de la época cuando Aramis estuvo preso? Como venía explicando, también estamos vinculados a Aramis Taboada, ex compañeros de cárcel, como mi caso, en la etapa final de su vida. Pero no solo compañeros de cárcel, sino también ex clientes, como el caso de Landi, que fue su defendido en la calle, y dentro de la prisión le hizo una revisión de causa rebajándole 5 años de la sanción. Aramis nunca supo el resultado, murió antes. Landi lo vio ingresar a la cárcel de Guanajay y cómo lo trataron, y expresó así: al desnudarlo, el señor Taboada trató de tapar sus partes íntimas con la ropa, pero el oficial de guardia ven cómo se las arrebató. Todos los guardias rieron al notar que a aquel preso le preocupaba más su pudor que sus pertenencias. Volvieron a reír cuando el oficial Raúl Martín Loy le comentó: aquí no comemos carroña. Fin de la cita. Que cómo he logrado reunir tantos datos dispersos en el tiempo. Lograr reunir el lejano pasado de su juventud, adultez y vejez
representado por los mencionados, es un gran logro de la historia. Me ha tomado mucho tiempo recopilar escritos, poesías y testimonios de personalidades de inmaculado prestigio y credibilidad acá en el exilio, que es el subtítulo del libro, así como fotografías entregadas por quien fue su secretaria, donde aparece Aramis como testigo de boda de Gildita y Virgilio, del bautizo y cumpleaños de la hija de ambos, Ivette, fotos que hoy hacen historia. Pueden ver su letra personal cuando abogó por abecedario, reconocida por muchos de los que han dado testimonios, guardada por 27 años. La poesía de Aramis Taboada, mecanografiada originalmente por él, siendo yo su albacea en la cárcel de Guanajay, también guardadas por 27 años. Otra pregunta interesante ¿es cierto que usted menciona en este libro a un hijo de Aramis Taboada de una relación extramatrimonial? Sí lo menciono. Descubrí un hijo quien también es poeta, y no me gusta mencionar la palabra bastardo, porque nació del amor y no de una aventura con la reconocida actriz de todos los medios artísticos de Cuba, Argentina Esteves. Fue algo especial conocerlo y recomiendo lean el libro porque es una interesante historia la de este joven. Tengo aquí una pregunta que dejo a los especialistas el día de la presentación del libro, que es la siguiente. ¿Puedes entonces decirme algo sobre la poesía del doctor Aramis Taboada? Este libro contiene poesía de Aramis padre, Aramis hijo, abecedario y también algunas de mi inspiración. La parte poética del libro la dejaré a los representantes de publicaciones entre líneas de la editorial Voces de Hoy. Solo destacar lo siguiente, escrito por el poeta Gustavo Galo Herrero, quien dijo: Aramis, tan inteligente como simpático, a quien yo conociera desde sus años universitarios en 1942, de simple aficionado a los versos, llegó a ser un hábil poeta erótico. Luego tuvo el infausto e injusto fin de pasar sus últimos días en la cárcel, enfermo, abandonado por el delito de organizar una institución de derechos humanos. Él, que había sido uno de los más generosos amigos del implacable dictador. Fin de la cita. Y aunque expresé al principio que no quería politizar mis declaraciones, es inevitable, dada la pregunta siguiente que me hicieron a través de internet. ¿Qué dice el exilio cubano sobre la muerte de Aramis Taboada? Primeramente, muchas personas contemporáneas con Aramis dan la mejor de las opiniones como amigo, trabajador, defensor de los derechos humanos, extraordinario abogado defensor. Pero también siento la pena y la vergüenza que compatriotas nuestros falseen nuestra historia al destacar en páginas de internet que Aramis Taboada fue fusilado en la cabaña, cuando en realidad no murió de esa forma. Quienes pierden credibilidad, a quienes respondo, a los que han declarado falsos testimonios sobre la muerte del doctor Aramis Taboada, especificando que fue fusilado en la cabaña, le respondo amablemente de la siguiente manera, específicamente al doctor Ricardo Núñez Portuondo, quien fuera director nacional del programa para refugiados cubanos. Les respondo así: en realidad, el doctor Taboada falleció a manos de su antiguo excondiscípulo y cliente en la sala de los penados de la Covadonga en noviembre de 1985, víctima de un infarto y abandonado por el régimen que ayudó a triunfar, y debido a la indiferencia de los funcionarios, de las instituciones jurídicas y del desprecio por las leyes que defendió en los tribunales,
por cerca de 4 décadas. O sea, falleció en medio de circunstancias que Jorge Ferrer definiría como, ya sabes, triste, lamentable y esencialmente repugnante. Fin de la cita. La siguiente pregunta: ¿cree que es bueno dejar por escrito toda esta historia real sobre el doctor Aramis Taboada? Le respondo con unas palabras para mí de extraordinaria importancia, pues cuánta razón, y nunca desaprovecho la ocasión para repetir las palabras célebres de Josefina Espeleta, subdirectora de la editorial Voces de Hoy, pronunciadas por ella en la presentación de mi libro Memorias de Abecedario. Saber lo que realmente un pueblo pasa, realmente eso no está en los libros de historia. En los libros de historia aparecen la guerra, los acuerdos, la parte diplomática, pero la parte diaria de un pueblo no está. Y aprovecho que hay escritores aquí presentes para hacer un llamamiento para que eso se diga en poemas, novelas, cuentos, porque eso es lo que vamos a dejar. Fin de la cita. Es bueno dejarlo por escrito, tanto de Aramis Taboada como de todos los que de una forma u otra forman parte de la historia cubana sepultada por el tiempo. Y como es lógico, no puede faltar la pregunta a todo escritor, que si tengo algo en el tintero. ¿Tiene algo en el tintero para el futuro? Sí. Próximamente publicaré una obra que contiene 4 historias, las 2 primeras de amor, una imaginativa y la segunda de psicoficción, de 2 matrimonios que son infieles entre sí en sueños. Las 2 últimas son escritas dentro de la prisión. Se les sacaban copias para que circularan como literatura. Estas últimas se publicarán en su forma original, sin correcciones ortográficas ni de estilos, respetando la autenticidad de ellas. El libro llevará por título Entre el amor y la amistad. Y después, un libro sobre el reencuentro 40 años después con el comandante Uber Matos, realizado en su casa, a quien yo le llevaba sus alimentos cuando cumplíamos sanciones en el Castillo del Príncipe. Y la segunda parte de este libro es el diario personal de Abecedario, no las memorias, el diario donde anotaba paso a paso los detalles dentro de la prisión. Para adquirir estos libros pueden contactar con la página www.vocesdehoy.net o a mi correo electrónico alfredoab@aol.com. Le doy las gracias a todos aquellos que me han contactado interesados en la obra sobre el doctor Aramis Taboada González. Y para finalizar, solo destacar: gloria a la memoria del doctor Aramis Taboada González, que esté donde esté, hoy vivirá aquí en este libro y en este homenaje. La historia de Cuba siempre tendrá un lugarcito para él, nuestro querido maestro y amigo. Muchas gracias.